El despiadado sol del desierto de Sonora era un martillo divino que golpeaba la tierra agrietada y la frágil figura de Helena. Cada grano de arena parecía quemar las suelas desgastadas de sus zapatos y el aire, denso y pesado, le robaba el aliento con cada contracción que desgarraba su vientre. Expulsada, deshonrada, caminaba sin rumbo, cargando solo con la vergüenza de un amor traicionado y la vida que latía obstinadamente en su interior. Los cactus saguaro, con sus brazos alzados como centinelas esqueléticos, eran los únicos testigos de su agonía. El mundo comenzó a doblarse en sus bordes. Los vibrantes colores del desierto se fundieron en una mancha febril. Con un último suspiro, una oración silenciosa perdida en el viento caliente, sus piernas cedieron. La oscuridad, misericordiosa y absoluta, la envolvió antes de que su cuerpo siquiera tocara el suelo. El silencio que siguió a su caída fue roto solo por el insistente zumbido de las moscas y el lejano sonido de un halcón. Entonces, una sombra cayó sobre su rostro quemado por el sol. Un alivio repentino e inexplicable del calor abrasador. No era una nube. La silueta era humana, alta y delgada, recortada contra el cielo azul cegador. Era la figura de un guerrero apache. El miedo, un veneno gélido, corría por las venas de Helena, incluso en su inconsciencia. Historias de su infancia, llenas de violencia y salvajismo, gritaban en su mente. Sin embargo, el hombre no hizo ningún movimiento para atacar. Permaneció inmóvil, su largo cabello negro meciéndose suavemente, sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad indescifrable. Una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que ella no podía nombrar. En ese momento, el terror y la esperanza se convirtieron en uno. Una oleada de dolor abrasador la devolvió a la conciencia, una lucidez cruel y aguda. El parto no esperaría un techo ni manos amigas. Era una fuerza de la naturaleza, violenta e imparable, y su cuerpo se convirtió en un mero instrumento. Con las uñas clavándose en la tierra caliente, Helena arqueó la espalda. Un grito gutural le arrancó la garganta, un sonido mitad animal, mitad femenino. Y entonces, entre el caos de sangre y arena, otro grito se alzó, fino, agudo, desesperadamente vivo. El sonido atravesó el silencio opresivo del desierto como una cuchilla. Con las últimas fuerzas que le quedaban, atrajo el pequeño cuerpo hacia sí. La calidez de esa nueva vida contra su piel fría y sudorosa. El agotamiento la reclamó, pero se aferró a ese momento, al aroma de su hijo, a la visión de su carita, el único milagro en su mundo de desolación. El guerrero apache finalmente se movió. Sus pasos eran silenciosos, como los de un fantasma en la arena, y Helena se tensó. Con el instinto protector acelerando su corazón, intentó acurrucarse sobre el bebé, un escudo inútil de carne y hueso. Él se agazapó a su lado y el olor a cuero, polvo y humo de enebro la envolvió. Cerró los ojos, esperando el golpe final. Cambio. Ennu sintió una presencia serena y concentrada. Sacó de su cintura no un arma, sino una espada de obsidiana, cuyo filo brillaba al sol. Con una precisión que hablaba de un conocimiento ancestral, cortó el cordón que aún los unía. Luego tomó un trozo de piel de ciervo, suave por el uso, y con desconcertante delicadeza limpió al recién nacido antes de envolverlo con fuerza. El acto, tan práctico y humano, contradecía todo lo que le habían enseñado a temer. Las siguientes horas transcurrieron en un delirio de sed y agotamiento. La boca de Helena estaba tan seca como el mismo suelo del desierto, y el débil llanto del bebé era como un puñal en su corazón. No tenía nada que ofrecerle. Sus ojos se encontraron con los del guerrero, una súplica silenciosa que trascendía las barreras del lenguaje y el miedo. Él pareció comprender. Sin decir palabra, se levantó y se fue, disolviéndose en el calor abrasador.
El pánico se apoderó de ella, la abandonaba a la muerte, pero regresó, tan silencioso como se había ido, cargando la corteza de un cactus, llena de un agua lechosa y vivificante. Le ofreció el recipiente. Por un instante, el rostro de su padre y las advertencias del sacerdote pasaron por su mente. Pero el gemido de su hijo fue más fuerte. Bebió, y el líquido con sabor a tierra y raíces fue la bendición más dulce que jamás había conocido. Con su sed saciada, una nueva urgencia se apoderó de ellos. Allí de pie, expuestos bajo el cielo abierto, era una invitación a la muerte, ya, fuera por el sol o por miradas indiscretas. Nokai actuó con la misma silenciosa eficiencia. Se desató la manta de lana de los hombros y con hábiles pliegues la transformó en un portabebé seguro. Él mismo colocó al bebé contra el pecho de Helena, un gesto de una intimidad tan impersonal y necesaria que la dejó sin aliento. El calor del cuerpo del guerrero aún impregnaba la tela, una extraña y contradictoria comodidad. Entonces comenzó a caminar, no hacia el sendero que la había llevado al exilio, sino hacia el corazón desconocido y peligroso de la apachería. Helena lo siguió, cada paso una agonía, su cuerpo dolorido protestando. Él no miraba atrás a menudo, pero ella sintió su paso, deliberadamente lento, una concesión a su fragilidad. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo las nubes de naranja y púrpura, cuando Nokai finalmente se detuvo. Ante ellos, una fisura apenas perceptible en la pared del cañón, un secreto guardado por la piedra. Entró sin dudarlo, lo siguió hasta una pequeña cueva, un refugio del viento que ahora soplaba frío y cortante. El aire allí estaba quieto, con el antiguo aroma a polvo y roca. Afuera, la noche traía consigo los aullidos de los coyotes y el susurro de criaturas invisibles. Pero dentro de ese refugio de piedra, un silencio protector se instaló. Con impresionante habilidad, Nokai encendió una pequeña hoguera sin humo, usando leña seca que parecía haber estado almacenada allí. Las llamas danzantes alejaron la oscuridad y el frío, y en el centro de ese pequeño círculo de luz, Helena sintió, por primera vez en días, un hilo de seguridad tejiéndose alrededor de ella y su hijo. Horas después, el llanto del bebé cesó, dando paso a una suave respiración, y Helena misma sucumbió a un sueño profundo y sin sueños. Nokai, sin embargo, permaneció vigilante en la entrada de la cueva, su cuerpo recortado contra la noche estrellada. El fuego se reflejaba en sus ojos, pero no podía ver las llamas. Vio la silueta de la mujer protegiendo al niño, y esa imagen era una brasa ardiente en su pecho, reavivando un dolor que nunca desaparecería. Sus dedos encontraron un pequeño amuleto de madera colgando de su cuello, sus bordes lisos por el roce constante. Era un recordatorio de su propia familia, arrebatada por la brutalidad de los soldados mexicanos. Esa mujer y su hijo, marginados de su propia gente, eran un espejo de su soledad. Protegerlos no era solo bondad, era una forma de reescribir el final de su propia historia, una penitencia silenciosa ofrecida a los espíritus de sus seres queridos. El sueño no trajo descanso, sino más bien un desfile de fantasmas. Helena se encontró de nuevo en los brazos de Ricardo, el hijo de don Mateo, escuchando sus susurradas promesas de un futuro lejos de los prejuicios que siempre la habían atormentado. Él habló de amor, de matrimonio, de aceptación, y ella, ansiosa por pertenecer, creyó cada palabra. El recuerdo entonces se agrió, transformándose en la imagen de cuando le contó del embarazo. Un bastardo con sangre india, había dicho, y el desprecio en su voz la destrozó por dentro. Peor aún era la mirada en el rostro de su propio padre, no de ira, sino de profunda e irrevocable vergüenza, con la mano señalando la inmensidad del desierto. «Vete,
no manches nuestro apellido. La traición de Ricardo había sido una puñalada, pero la expulsión por su propia sangre era un veneno que aún corría por sus venas, susurrándole que no valía nada. Al amanecer, el silencio se rompió no con palabras, sino con acciones. Nokai la invitó a salir de la cueva con un simple gesto. La condujo hasta un agave solitario, cuyas hojas grises y espinosas resultaban inhóspitas. Con una piedra afilada comenzó a cortar el corazón de la planta con movimientos precisos y económicos. No ofreció explicaciones verbales, pero la lección fue clara. Le demostró cómo extraer la savia y tostar la pulpa rica en azúcar en las brasas del fuego que había reavivado. El dulce aroma llenó el aire. Le ofreció el primer trozo. Al probar la comida cálida y sorprendentemente sabrosa, Elena comprendió. No solo la alimentaba, la armaba. Le enseñaba los secretos de un mundo que siempre había visto como un enemigo, mostrándole que incluso en el lugar más árido se podía encontrar vida y el conocimiento para sustentarla. A lo lejos, en la sombría galería de una vasta hacienda, don Mateo Vargas contemplaba sus tierras con austero orgullo. A sus ojos, no era un hombre cruel, sino un guardián del orden, un protector de un linaje que creía puro y bendito. La noticia del embarazo de Elena no le había provocado ira, sino un frío hastío, el peso de una mancha que debía limpiarse antes de que se extendiera. Se volvió hacia los dos secuaces que aguardaban en silencio, hombres cuyo sustento dependía de su lealtad y discreción. «Encuéntrenla», dijo, con voz serena pero firme. «La niña puede vivir o morir, me da igual, pero la niña, esta prueba no de nuestra existir. Hagan lo que deban hacer con discreción. Este asunto muere en el desierto». Los despidió con un gesto, con la carga de mantener el honor familiar sobre él como una corona de espinas. De vuelta en el cañón, una frágil rutina comenzaba a formarse. Elena había aprendido a moler semillas de mezquite en una papilla nutritiva para ella misma, aumentando su producción de leche para el bebé. Una sensación de normalidad, tenue como el humo, flotaba en el aire. Fue entonces cuando vio el cambio en Nokai. Estaba encaramado en una roca, inspeccionando el terreno, cuando su cuerpo se tensó. Una quietud completa que era más alarmante que cualquier movimiento repentino. Sus ojos escudriñaron el horizonte, enfocados en un punto distante que para Elena no era más que polvo y calor. Había descendido en silencio, un fantasma ágil. Mientras se acercaba a ella, no dijo nada. Simplemente se llevó un dedo a los labios y luego señaló hacia la entrada de la cueva. La advertencia fue clara y aterradora. Su santuario había sido violado, aunque solo fuera por una mirada distante. Los habían encontrado. No había tiempo para pensar. Nokai apagó el fuego con tierra, agarró la pequeña bolsa de provisiones y la impulsó hacia la salida trasera de la cueva, un estrecho pasaje que ni siquiera había notado. La huida fue una carrera desesperada y silenciosa a través de un terreno diseñado para castigar. La guió por lechos de ríos secos y sobre rocas afiladas, evitando la arena blanda que dejaría sus huellas. Con cada paso, los músculos de Elena gritaban y el miedo a caer con su hijo en brazos era una tortura constante. De repente, la jaló hacia una grieta oscura entre dos rocas gigantescas. Momentos después, oyeron el sonido de cascos y voces humanas, tan cerca que Elena pudo distinguir las duras palabras y las risas crueles. Instintivamente, abrazó al bebé, cubriéndose la boca con la mano, con el corazón latiendo a un ritmo de pánico puro, mientras los cazadores pasaban, ajenos a su presencia a escasos metros de distancia. Cuando el silencio regresó, roto solo por el viento, no se movieron por un largo tiempo. La adrenalina dio paso a un temblor incontrolable en el cuerpo de Elena. Nokai finalmente se apartó, su rostro una máscara impenetrable.
Entonces se agachó y señaló las marcas que sus zapatos habían dejado en el polvo al entrar en la grieta. Negó con la cabeza. Con la yema del dedo trazó el contorno de una bota y junto a ella el contorno de su mocasín, mostrando la diferencia en sus huellas. Luego dibujó un mapa rudimentario del cañón en el suelo, indicando la ruta de los jinetes y un camino alternativo, más empinado y peligroso para ellos. Elena lo entendió. No solo la estaba salvando, la estaba instruyendo. La estaba obligando a ver el mundo a través de sus ojos, a leer el lenguaje de la tierra para sobrevivir. El nuevo refugio era aún más secreto, una oquedad en la roca, alta y azotada por el viento, con vistas al laberinto de piedra que se extendía a sus pies. Allí, con la urgencia de escapar momentáneamente suspendida, Elena por fin pudo cuidar de su hijo. Lo limpió con un paño húmedo y lo meció, cantándole la canción de cuna de su madre, una frágil melodía en el silencio del desierto. Necesitaba un nombre. Los nombres españoles de su pueblo, como Santiago o Mateo, parecían pertenecer a un mundo que la había escupido. Eran los nombres de hombres que la cazarían. Miró a Nokai, que estaba sentado en silencio, remendando la correa de un bolso de cuero. La pregunta estaba en sus ojos. Dejó de trabajar y observó al bebé durante un largo instante. Entonces su voz, grave y poco utilizada, rompió el silencio. Tayen, dijo. Significa luna nueva, el comienzo de un ciclo. Tayen. El nombre sonaba auténtico, una promesa nacida en la oscuridad. Gracias, susurró, una palabra cargada de una emoción que trascendía la gratitud. Nokai se limitó a asentir, pero su mirada permaneció fija en el bebé dormido, y por un instante la máscara de guerrero impasible se desvaneció, revelando una profunda vulnerabilidad. Mi hijo le gustaba observar las estrellas, confesó Nokai, con una voz tan baja que casi sonaba como el viento. Veía patrones donde yo solo veía puntos de luz. La revelación fue un regalo inesperado y doloroso, una ventana al alma de un hombre al que solo conocía a través de sus acciones. En ese momento, dejó de ser el salvaje de sus miedos infantiles. El misterioso otro se convirtió en un espejo de su propia condición. Un padre que también había perdido, un paria que, como ella, buscaba un propósito entre las ruinas de una vida anterior. El abismo entre ellos se redujo, colmado por una comprensión mutua que ninguna palabra podría haber forjado. Los días se convirtieron en una rutina de movimiento y quietud, de vigilancia y aprendizaje. Elena ya no era una simple seguidora pasiva. Mientras Nokai patrullaba las crestas, practicaba lo que él le había enseñado. Su mirada, antes perdida por el miedo, ahora buscaba activamente las señales del terreno, aprendió a distinguir el rastro de una serpiente del de una lagartija, a identificar las flores de cactus que indicaban agua subterránea y a cosechar las vainas de mezquite que eran su principal fuente de alimento. Una tarde, mientras Nokai descansaba, encontró una pequeña veta de arcilla medicinal por su cuenta y la preparó tal como él lo había hecho. Cuando despertó, ella simplemente señaló la olla de barro que contenía la pasta gris. Él la examinó, luego miró a Elena y asintió una sola vez, lentamente. Ese simple gesto de aprobación la llenó de más orgullo que cualquier cumplido que hubiera recibido en su vida anterior. Esa noche, una luna pálida iluminó las piedras. Tayen, acurrucado en los brazos de Elena, comenzó a llorar, un sonido frágil en el vasto silencio. Para calmarlo, Elena comenzó a tararear una antigua canción de cuna española, una melodía sobre una estrella solitaria que buscaba a sus hermanas en el cielo nocturno. La canción flotaba en el aire frío, una reliquia de su pasado. Nokai, que había estado afilando su cuchillo, se detuvo a escuchar. Cuando la melodía terminó, permaneció en silencio por un momento. Luego comenzó a hablar en su voz baja y resonante.
Contó la historia de Coyote, el embaucador que a través de su arrogancia dispersó las estrellas por el cielo al azar, creando las constelaciones que ahora veían. Era una historia de creación, de fracaso y de belleza accidental. Para Helena fue la primera vez que el cielo nocturno parecía no solo un vacío oscuro, sino un lienzo lleno de significado e historia. Su recién encontrada paz se hizo añicos una tarde. Nokai regresó de una patrulla más larga de lo habitual, con el rostro como una máscara de granito. No dijo nada, solo abrió la mano. En la palma, un pequeño botón de metal, sucio de tierra. Helena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Provenía de la manga del vestido que llevaba puesto. Cuando fue expulsada, una prenda que había rasgado y desechado días atrás. La implicación era horrorosa. Los hombres de don Mateo no solo los buscaban, habían encontrado su antiguo rastro. Eran cazadores experimentados, no peones torpes. Estaban leyendo la historia de su escape en la arena y las piedras, y con cada día que pasaba, el círculo se cerraba. El desierto, que había prometido anonimato, ahora se sentía como una trampa. Sus vastas distancias se acortaban hora tras hora. La búsqueda ya no era aleatoria, era metódica, implacable y personal. La desesperación, un veneno familiar, inundó el corazón de Helena. «Nunca se detendrán», dijo en voz alta, con un aire de derrota. «El poder de don Mateo no tiene límites, no descansará hasta encontrarnos». Abrazó a Tallien. Su cuerpo era un frágil escudo contra el odio de todo un mundo. Esperaba que Nokai. Ella simplemente asintió, aceptando lo inevitable. En cambio, él se acercó más, con una mirada intensa y ardiente. Le tomó la barbilla, con la mano obligándola a mirarlo. No ofreció un consuelo fácil, en cambio señaló las montañas lejanas, los picos más altos e inaccesibles, un reino de águilas y tormentas. Su gesto era inconfundible. Ya no se esconderían en los valles, escalarían. Irían a donde los caballos no podían llegar y donde solo los más fuertes sobrevivían. No era una promesa de seguridad, sino un desafío. Si te gusta esta historia, compártela o deja un comentario para apoyar más historias como esta. La subida fue un bautismo de fuego y hielo. El aire se enrareció. Cada respiración una lucha que quemaba los pulmones de Helena. Las rocas eran afiladas, cortándole las manos y los restos de sus zapatos. Con Tallien atado firmemente a su pecho, cada paso era un acto de fe y un equilibrio precario. Hubo momentos en que sus músculos temblaron al borde del colapso, cuando el vértigo la invitó al abismo. Pero entonces sintió el cálido peso de su hijo, escuchó su suave respiración y una fuerza que no sabía que poseía la impulsó hacia arriba. La mujer que se había desmayado bajo el sol del desierto ya no estaba. En su lugar se forjaba una nueva Helena, una mujer cuya voluntad era tan dura como la piedra bajo sus pies, su mirada fija en la espalda de Nokai, que se movía con la certeza de quién pertenecía allí. La ruta de Nokai no solo era la más difícil, sino que también estaba marcada deliberadamente. Dejó atrás una roca volcada de forma antinatural, una ramita rota que apuntaba en su dirección. Estas eran migajas de pan para los lobos, señales sutiles que un rastreador experimentado notaría y seguiría. Con una mezcla de terror y asombro, comprendió la verdad. Nokai ya no estaba simplemente huyendo, estaba dictando la persecución. Estaba canalizando a los hombres de don Mateo hacia el terreno de su elección. Desde una cornisa alta y oculta, observaron, días después, cómo las distantes figuras de los jinetes entraban en el estrecho desfiladero que Nokai había preparado. La trampa estaba tendida. Poder había cambiado. Ya no eran solo la presa, se habían convertido en los arquitectos de la confrontación venidera. El lugar que Nokai eligió como fortaleza era una obra maestra de estrategia defensiva. Una cueva poco profunda,
en lo alto de la pared del cañón, casi invisible desde abajo y accesible solo por una estrecha y peligrosa cornisa. Desde allí, tenían una vista clara de todo el sinuoso sendero del cañón. Durante 2 días se prepararon. El trabajo fue pesado y metódico, una coreografía silenciosa anticipando la violencia. No acumularon armas, sino que armaron la propia montaña. Juntos, apilaron rocas de todos los tamaños al borde del abismo, creando el detonante de una avalancha mortal. Nokai le mostró a Helena los frágiles puntos de apoyo, las rocas precariamente suspendidas. Helena, a su vez, se aseguró de que Tallien estuviera a salvo en el fondo de la cueva, con suficiente agua y comida para lo que viniera después. El miedo seguía allí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación inquebrantable. En el fondo del cañón, el aire era quieto y opresivo. Javier, el mayor de los secuaces, frenó su caballo. Una sensación de inquietud le minaba la confianza. «Pablo, esto está mal», le dijo a su compañero más joven e impetuoso. «Llevamos 2 días siguiendo este rastro. Es demasiado claro. Ningún apache dejaría un rastro así, a menos que quisiera ser seguido». Pablo rió, escupiendo al suelo. «Te preocupas demasiado, viejo. Está con una mujer y un bebé. Está desesperado y comete errores». Pero Javier sabía que no eran errores. Sintió el peso de una mirada sobre ellos. La quietud del lugar era antinatural, como el silencio antes de una tormenta. Reconoció la trampa, la inteligencia fría y paciente que los guió hasta ese preciso lugar. No eran los cazadores, eran la manada que se dirigía al matadero. Los hombres de don Mateo entraron en la parte más estrecha del desfiladero, un corredor rocoso donde las sombras eran largas y frías. Estaban justo debajo. Helena podía oír sus voces, el sonido del cuero y el metal, el resoplido de los caballos. El miedo era un sabor metálico en su boca, pero su determinación era más fuerte. Nokai la miró, una mirada única y penetrante que decía, «Ahora». Con toda la fuerza de sus cuerpos, empujaron contra las piedras angulares que habían colocado en el borde. Hubo un momento de silencio suspendido, y entonces la montaña respondió con un profundo gemido. El gemido se convirtió en un rugido ensordecedor cuando la cascada de rocas que habían preparado se desplomó, ganando velocidad y fuerza, una avalancha gris de destrucción que cayó sobre los desprevenidos hombres y animales. La violencia de la escena fue abrumadora, una demostración del poder puro de la naturaleza canalizado a través de sus manos. Una espesa nube de polvo y arena se elevó del fondo del cañón, envolviéndolo todo y ahogando los gritos. El aire vibró con la fuerza del impacto. Helena y Nokai se acurrucaron en la cueva, protegiéndose el rostro de la lluvia de escombros más pequeños, con el corazón de Helena latiendo desbocado. La victoria pareció por un momento completa y terrible, pero a medida que el polvo comenzaba a asentarse, la cruda verdad se reveló. La avalancha había paralizado la expedición, pero no la había aniquilado. Un hombre y 2 caballos yacían aplastados, pero los demás, incluidos el cauteloso Javier y el impetuoso Pablo, habían logrado refugiarse. Estaban vivos, estaban y furiosos. Y lo más importante, estaban atrapados en el cañón, a pie. La trampa no los había eliminado, solo los había enfurecido, transformándolos de cazadores montados en depredadores desesperados y aún más peligrosos. De entre los escombros, una figura se alzó, sacudiéndose un costoso abrigo de cuero. No era un secuaz cualquiera, era don Mateo Vargas. Sus ojos, fríos como fragmentos de obsidiana, ignoraban a sus hombres heridos y la carnicería que los rodeaba. Escudriñó las alturas. Su imponente presencia llenaba el cañón con una autoridad palpable. Sabía que ella estaba allí, observando. Entonces su voz, tranquila y controlada, resonó en la piedra,
un sonido que heló la sangre de Helena. Helena llamó, no como un grito, sino como una llamada. Sé que puedes oírme. Fin del juego. Que usara su nombre, viniendo del hombre que era la fuente de todo su dolor, era una violación, un acto de posesión que afirmaba que incluso allí, en este refugio salvaje, ella aún pertenecía a su mundo, a sus reglas. La vio recortada contra la entrada de la cueva. Te ofrezco una salida honorable, continuó don Mateo, con un tono razonable que hacía la propuesta aún más monstruosa. Entrégame al niño, mi nieto. Será criado bajo el nombre de Vargas, con toda la comodidad y el poder que le corresponden. Nadie sabrá jamás de sus orígenes maternos. En cuanto a ti y a tu mascota Apache, pueden irse. Daré órdenes de que no lo sigan. Hizo una pausa, dejando la oferta en el aire. Piensa, Helena, una vida de lujo para tu hijo y libertad para ti. Es mucho más de lo que mereces. Abandona esta fantasía salvaje y regresa al mundo de los hombres. Cada palabra era un veneno cuidadosamente administrado, diseñado para explotar su arraigada sensación de inutilidad y su desesperado amor por su hijo. Helena dio un paso adelante hacia la luz del sol, abrazando a Tallien con fuerza contra su pecho. Toda su vida se había encogido de miedo, aceptando la vergüenza que le infligían. Pero la mujer que respondería ante don Mateo ya no era esa chica. Ya tiene nombre, gritó con voz clara y fuerte, resonando con una autoridad que desconocía poseer. Se llama Tallien, y no es tuyo, es mi hijo. Miró al hombre, no con miedo, sino con fría claridad. Tu honor es solo orgullo, don Mateo, y tu mundo civilizado se basa en la crueldad y la hipocresía. Este hombre, dijo, señalando a Nokai, que había permanecido a su lado como una sombra protectora, al que llamas animal, me enseñó el verdadero significado de la dignidad y la lealtad. Elegimos a nuestra propia familia, elegimos este lugar, no queremos nada de ti. La negativa pública, la audaz defensa del Apache, fue un golpe que el orgullo de don Mateo no pudo absorber. La fachada de control patriarcal se desmoronó, revelando al furioso tirano que se escondía bajo sus pies. Su rostro enrojeció, las venas se le hincharon en el cuello. ¡Ingrato! ¡Traidor!, bramó, con la voz quebrada por la furia. ¿Te atreves a darme la espalda? Se giró hacia sus hombres, con el cuerpo temblando de rabia. ¡Olvídense de las órdenes! ¡Quiero al indio muerto! ¡Atrapen a ese bastardo y tráiganme a la chica! Yo personalmente le enseñaré el precio de la desobediencia. Impulsados por la furia de su amo, Javier y Pablo comenzaron a buscar una ruta de ascenso con las armas desenvainadas. La batalla de voluntades había terminado. La batalla por la supervivencia estaba a punto de comenzar. Nokai, con un movimiento fluido, agarró su arco y desapareció entre las sombras de la montaña. Nokai se convirtió en un fantasma entre las rocas. Se movía con una velocidad y un silencio que desafiaban la lógica, aprovechando cada sombra, cada saliente. Una flecha silbó desde arriba, no para matar, sino para arrebatarle la pistola a Javier, haciéndolo rodar al abismo. Otra flecha impactó en el suelo cerca de los pies de Pablo, obligándolo a retirarse a una posición más expuesta. Nokai no estaba librando una batalla. Orquestó una cacería psicológica utilizando el eco del cañón para que su presencia pareciera múltiple, un ejército de un solo hombre. Los separó, explotando la arrogancia de Pablo y el creciente miedo de Javier. Los cazadores, ahora a pie y en terreno desconocido, se convirtieron en la presa, desconcertados por un enemigo que era uno con la propia montaña, una fuerza de la naturaleza que no podían ver, solo sentir en su letal efectividad. Mientras Nokai controlaba la danza mortal de abajo, Helena custodiaba la entrada de la cueva, su puesto sagrado. Era la última línea de defensa de Tallien. El sonido de la lucha era aterrador, pero un nuevo ruido más cercano llamó su atención.
el sonido de rocas sueltas cayendo de una grieta lateral que creían intransitable. Era Javier, el más experimentado, quien había usado la distracción de Nokai con Pablo para intentar un avance sigiloso. Su rostro mugriento y decidido apareció por el borde a solo unos metros de distancia. El miedo paralizó a Elena por un segundo, pero la visión de su hijo dormido encendió un fuego en su interior. Desarmada, actuó por instinto y aprendizaje. Agarró un pesado trozo de madera que usaban para el fuego y, con un grito que le desgarró la garganta, golpeó la mano de Javier mientras se aferraba a la roca. El golpe fue certero. Con un aullido de dolor y sorpresa, el secuaz perdió su agarre y cayó al vacío. Al ver caer a Javier, Pablo entró en pánico y disparó salvajemente al aire. Nokai emergió de las sombras no con la furia de un guerrero, sino con la precisión de un cirujano. Se movió en un zigzag fluido. Las balas de Pablo fallaron en las rocas. Antes de que el secuaz pudiera recargar, Nokai estaba sobre él. Un golpe rápido y contundente con la madera de su arco le rompió la muñeca a Pablo. Un segundo lo dejó inconsciente en el suelo polvoriento. Ahora, solo quedaba don Mateo, de pie en medio de los restos de su arrogancia. El ranchero miró a sus hombres caídos, no con tristeza, sino con desprecio por su debilidad. Entonces sacó su propia pistola, una elegante pieza con empuñadura de marfil, símbolo de su riqueza y poder. En su mente, esta era la única arma que importaba, la herramienta de la civilización contra el salvajismo, y él era su amo. Inútil, murmuró don Mateo. El sonido resonó en el repentino silencio. Enfundó su pistola, y impulsado por el orgullo herido y una furia obsesiva, comenzó a escalar, encontrando su propio camino entre las rocas. Ascendió con la fuerza bruta de quien creía que el mundo debía ceder ante él. Para encontrarlo, Nokai comenzó a descender. Se encontraron en una repisa rocosa a medio camino de la cima, el cazador y el guerrero finalmente cara a cara. Era un choque de mundos. Don Mateo, con sus botas de cuero y su fe en el poder del oro y el acero. Nokai, con sus mocasines desgastados y su fe en el poder de la tierra y el espíritu. Elena observaba desde arriba, con el corazón latiendo con fuerza. Esto ya no era una batalla entre hombres, era un juicio, y el propio cañón parecía contener la respiración esperando el veredicto. Tu asquerosa raza termina aquí, siseó don Mateo, alzando la pistola. Apuntó al pecho de Nokai, saboreando el momento, la reafirmación definitiva de su autoridad. Fue en ese instante de arrogancia que perdió. Nokai no retrocedió ni atacó. Con un rápido movimiento del pie, raspó la superficie de la roca, enviando una nube de polvo y arena directamente al rostro de don Mateo. Cegado y ahogado, el granjero disparó. La bala desapareció en el cielo con un eco atronador. Antes de que pudiera recuperar la vista, Nokai avanzó. Con una mano, agarró la muñeca de Mateo, retorciéndola hasta que la pistola cayó al abismo. Con la otra, lo empujó hacia atrás. Desarmado y vulnerable, don Mateo finalmente se enfrentó al guerrero, no como un inferior, sino como la encarnación de un poder que jamás podría comprender ni dominar. El último vestigio de cordura de don Mateo. Con un rugido de furia pura, se abalanzó sobre Nokai, intentando usar su tamaño y peso para aplastar al guerrero contra la pared del cañón. Nokai, sin embargo, era como el agua. Cedió, esquivando el ataque con fluida agilidad, usando el propio impulso de don Mateo en su contra. El granjero, cegado por la rabia, pasó directamente a través, sus pies resbalando en el borde de la roca. Por un momento aterrador, se balanceó al borde de la nada, sus brazos agitándose salvajemente. Sus ojos, una vez llenos de odio, ahora estaban abiertos por el terror y la incredulidad. Nokai no extendió la mano para ayudar, ni para empujar. Simplemente observó cómo la montaña
en su justicia imparcial, reclamaba al hombre que se había atrevido a profanarla con su desprecio. El grito de don Mateo fue tragado por el silencio del abismo. Grito de don Mateo se desvaneció y un profundo y pesado silencio llenó el cañón. El viento soplaba suavemente, como si borrara el recuerdo de la violencia. Nokai permaneció de pie en la cornisa un largo rato, no como un conquistador, sino como un centinela solitario, con el peso de la batalla finalmente visible sobre sus hombros. No sentía triunfo, solo un cansancio que le venía del alma. Lentamente subió de vuelta a la cueva. Elena lo esperaba en la entrada, con el rostro marcado por la tensión, pero la mirada firme. No hubo palabras, no las necesitaba. Simplemente extendió la mano y le tocó el brazo, un contacto que transmitió toda su gratitud, su alivio, su compañerismo. Él cubrió con su mano por un breve instante. En ese gesto silencioso, su guerra privada terminó, y la libertad, una posibilidad antes impensable, comenzó a amanecer. No pasaron otra noche en ese lugar atormentado por la muerte. Con los primeros rayos de sol, recogieron sus escasas pertenencias, dejando atrás los fantasmas de su pasado. Al descender de la montaña, no se dirigieron al este, de vuelta al mundo que los había rechazado y perseguido. Nokai los guió hacia el oeste, a través de valles ocultos y senderos secretos que no aparecían en ningún mapa del hombre blanco. A cada paso, el aire parecía más limpio, la vegetación más abundante. El paisaje, antaño enemigo, se revelaba ahora como un aliado, ofreciéndoles refugio y sustento. Ya no era una huida desesperada, sino una peregrinación hacia un futuro que construirían para sí mismos. Dejaron atrás el odio y la vergüenza, caminando no como marginados, sino como los primeros ciudadanos de su pequeño mundo. Años después, en un valle oculto que ningún mapa mostraba, la vida florecía. Un arroyo claro corría entre álamos y una pequeña casa de adobe y madera se encontraba en la ladera de una colina verde. Allí, la mujer que una vez había sido Elena, la paria, ahora era simplemente Elena, la madre, la compañera. Su rostro, una vez marcado por el miedo, ahora estaba sereno, y sus manos, una vez marcadas por las rocas, ahora tejían cestas con una habilidad que había aprendido de Nokai. Él, a su vez, había encontrado un silencio apacible en su alma, los fantasmas de su pasado finalmente apaciguados por la risa de un niño. Tayen, con su cabello oscuro y ojos curiosos, creció libre, aprendiendo a rastrear con su padre y a cantar en español con su madre. Él era el símbolo viviente de su refugio, un puente entre dos culturas, prueba de que el verdadero hogar no es un lugar, sino un refugio seguro construido con amor y respeto. Su viaje demostró que la familia no se define por la sangre ni la sociedad, sino que se forja en el fragor de la adversidad y se sella con la lealtad. No regresaron a ninguno de los mundos que los habían rechazado. En cambio, crearon uno nuevo, un espacio sagrado donde el honor se medía por la bondad y la fuerza por la resiliencia. La historia de Elena y Nokai se convirtió en un susurro en el viento del desierto, un relato de cómo dos almas rotas se reencontraron en la desolación y cultivaron un jardín. Fueron la prueba de que incluso en los lugares más áridos, el amor, cuando es verdadero y valiente, siempre encuentra la manera de echar raíces y crecer hacia el sol. Si este viaje te inspiró, suscríbete al canal. Compártelo para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos sigues.